cuando pensamos en misterios sin resolver, solemos mirar hacia los mismos lugares de siempre. Miramos los casos más mediáticos, o los países más documentados, pero hay una región donde los misterios no se archivan, se diluyen. En Latinoamérica, muchos casos quedaron atrapados entre versiones oficiales débiles, investigaciones inconclusas y preguntas que jamás tuvieron respuesta. Y hoy, continuaremos con nuestra serie habitual de misterios sin resolver, pero esta vez, nos vamos a enfocar exclusivamente en Latinoamérica, porque si de misterios perturbadores se trata, esta es una región donde las respuestas escasean y las preguntas sobran. Sin más que decir, comencemos. Ahora sigamos al nivel 36. En mayo de 1938, en una vivienda modesta de la colonia Portales, en la Ciudad de México, comenzó a circular una historia que parecía incompatible incluso con la mentalidad de la época. Contaban que un niño de apenas 8 años, llamado Joaquín Velázquez, supuestamente provocaba el movimiento de objetos sin tocarlos, y ese rumor no se quedó limitado al barrio. La prensa nacional acudió al lugar decidida a comprobar si se trataba de un engaño o de algo más difícil de explicar. Periodistas, fotógrafos y testigos que llegaron al lugar describieron escenas inquietantes, como mesas que se deslizaban lentamente, muebles que vibraban sin contacto visible y objetos que parecían reaccionar únicamente cuando el niño se encontraba cerca. Joaquín no realizaba rituales ni movimientos teatrales, simplemente permanecía en silencio mientras los fenómenos ocurrían. Incluso una de estas escenas fue fotografiada, un detalle clave que impidió descartar el caso como simple histeria colectiva, y conforme la atención creció, llegaron los intentos de explicación. Algunos sugirieron que se trataba de ilusiones ópticas o trucos físicos que nadie lograba detectar en el momento, sin embargo, ninguno de los presentes logró reproducir el fenómeno sin Joaquín, ni demostrar de qué manera se producía. De hecho, le llegaron a pintar las manos para comprobar si tocaba el objeto, pero aún así, no aparecieron marcas en estos. La iglesia también fue consultada, y sacerdotes acudieron al domicilio para observar lo que ocurría, pero, a diferencia de otros episodios similares, no hubo declaraciones públicas ni juicios definitivos. No se habló de milagro, posesión o fraude, ellos mantuvieron una postura de silencio absoluto, como si el caso no encajara en ninguna categoría conocida. Desde el ámbito científico, la situación fue aún más ambigua, porque no se realizaron estudios formales ni experimentos controlados. Todo quedó registrado en testimonios, reportajes y fotografías, lo que dejó al caso demasiado documentado para ser ignorado, pero insuficiente para ser explicado. Y entonces, de forma abrupta, el fenómeno desapareció y Joaquín Velázquez dejó de aparecer en los periódicos y tampoco existen registros claros de su vida adulta. Se dice que Joaquín murió en marzo de 1965, pero nunca se supo si los fenómenos cesaron, si alguien descubrió una explicación privada o si simplemente el interés público se disipó. Algunos investigadores han sugerido que el caso podría tratarse de un fenómeno psicofisiológico infantil mal interpretado, con movimientos involuntarios, fuerza inconsciente y sugestión colectiva amplificados por el estrés, la atención mediática y la expectativa de los testigos, pero el problema es que nunca se logró reproducir el fenómeno bajo condiciones controladas ni explicar con certeza cómo ocurría. Otros creen que pudo tratarse de un engaño simple pero nunca descubierto, aprovechando el desconocimiento técnico de la época y la ausencia de estudios formales. Sin embargo, jamás se halló un mecanismo, un truco visible ni una confesión posterior, algo extraño en fraudes de este tipo, especialmente tratándose de un niño. Hoy, casi un siglo después, el caso sigue abierto, porque no hay una resolución oficial, ni una explicación definitiva. Joaquín Velázquez permanece como uno de los episodios más extraños del México del siglo XX, observado por periodistas, presenciado por sacerdotes, cuestionado por la ciencia y aún así, sin una respuesta concluyente. Bajo las calles del Cusco, donde hoy caminan turistas y comerciantes, existe un segundo mundo que casi nadie ve. No está señalizado, no aparece en los mapas oficiales y, en muchos casos, ni siquiera se puede visitar. Son las Chincanas, una red de túneles subterráneos atribuidos a los incas, cuya extensión total y propósito original siguen siendo un enigma. Durante décadas, arqueólogos y guías locales hablaron de estos pasadizos como una mezcla de evidencia fragmentada y tradición oral.
Sin embargo, en años recientes se confirmó oficialmente la existencia de varios tramos subterráneos bajo zonas clave, como Sacsayhuamán y el Coricancha, lo que terminó con el debate sobre si las chincanas existieron o no, pero abrió uno mucho más inquietante, y es el que tan grande es realmente esta red y para qué fue concebida. Algunos túneles son estrechos, otros conducen a cámaras ocultas, y varios permanecen sellados por razones de seguridad. Lo perturbador es que, a pesar de los estudios y hallazgos, nadie ha logrado trazar un mapa completo del sistema, y cada descubrimiento parece revelar solo una fracción de algo mucho mayor. Una de las hipótesis más aceptadas plantea que las chincanas cumplían una función ritual y simbólica. Para los incas, el mundo estaba dividido en tres planos, el de arriba, el de aquí y el de abajo, y el descenso bajo tierra representaba un tránsito espiritual hacia el Uku Pacha, el mundo de los muertos. Esto explicaría por qué varios pasadizos parecen conectar templos y espacios sagrados, como el Sacsayhuamán y el Coricancha, en lugar de zonas habitacionales comunes. Pero junto a esta interpretación académica, existe otra capa del misterio que no aparece en los informes arqueológicos, sino en la memoria popular. Desde la época colonial, circula la idea de que estos túneles también habrían servido para ocultar objetos sagrados y tesoros incas, sobre todo durante la llegada de los españoles. Algunas leyendas hablan de oro enterrado en lo profundo de las chincanas, incluso de reliquias jamás recuperadas, lo que llevó durante siglos a exploradores y buscadores a internarse en los pasadizos. Otra hipótesis propone un uso estratégico y funcional, como rutas de comunicación interna, refugio en tiempos de conflicto o incluso sistemas relacionados con el control del agua. Sin embargo, esta explicación tampoco logra responder por qué existen túneles que no parecen conducir a ningún punto lógico, o por qué terminan abruptamente en cámaras selladas sin una función evidente. El misterio persiste porque no todas las chincanas han sido exploradas y probablemente nunca lo serán. Varias entradas fueron selladas tras accidentes, otras quedaron ocultas bajo edificaciones coloniales y muchas solo sobreviven en relatos transmitidos por generaciones. Y así, las chincanas se sitúan en un límite incómodo entre la arqueología confirmada y lo desconocido porque sabemos que existen, pero no sabemos hasta dónde llegan ni qué parte del sistema continúa enterrada. En una ladera árida del sur del Perú, donde el paisaje parece no ocultar nada, existe una anomalía que rompe toda lógica a primera vista. Miles de hoyos excavados en la roca se extienden por el cerro Monte Sierpe, formando filas irregulares que, vistas desde cierta distancia, dibujan patrones ondulantes, casi como si una enorme serpiente hubiera marcado el terreno. No hay inscripciones, no hay caminos ceremoniales evidentes y no hay crónicas coloniales que los describan, solo agujeros, miles de ellos. Durante décadas, los llamados agujeros de Pisco desconcertaron a arqueólogos y viajeros ya que algunos miden menos de 1 metro, otros son más profundos, y ninguno parece haber sido excavado al azar. La magnitud del conjunto de más de 5.000 cavidades descarta una explicación simple o accidental porque alguien los planeó, alguien los distribuyó siguiendo un orden, pero nadie dejó constancia de por qué. La hipótesis más aceptada hoy sostiene que estos agujeros formaban parte de un sistema de medición y almacenamiento vinculado a la administración inca. Según esta propuesta, cada hoyo habría servido para calcular, clasificar o registrar recursos, como tributos agrícolas, excedentes o conteos estacionales, utilizando el paisaje como una gigantesca herramienta de control económico. Esta interpretación encaja con el conocimiento inca en ingeniería, matemática práctica y organización territorial y explica por qué los agujeros siguen patrones definidos y no caóticos. Sin embargo, esta explicación no logra aclararlo todo. Una segunda hipótesis, menos consensuada pero persistente, sugiere que el sitio pudo cumplir una función simbólica o ritual ligada al entorno natural. La disposición serpenteante de varios tramos ha llevado a algunos investigadores a plantear una conexión con conceptos andinos relacionados con la tierra, el agua o entidades sagradas. En este enfoque, los agujeros no solo cumplirían una función práctica, sino que formarían parte de un paisaje ritualizado, donde medir, contar y observar también tenía un significado espiritual. El problema es que ninguna de las dos hipótesis logra explicar todos los detalles. No está claro por qué se eligió exactamente ese cerro,
por qué algunos patrones parecen cambiar sin una lógica evidente, ni por qué no existen referencias directas a una estructura de esta magnitud en las fuentes históricas conocidas. Y ahí está el núcleo del enigma. Hoy existen hipótesis sólidas, sí, pero ninguna explicación ha logrado cerrar el caso por completo ni explicar todos los patrones observados. En la madrugada del 19 de octubre de 2001, Ricardo Arex González, de 17 años, salió de su casa en Punta Arenas para reunirse con amigos, pero nunca regresó. No hubo testigos concluyentes, no hubo rastros físicos claros ni una escena definida. Ricardo simplemente desapareció, y con él comenzó uno de los casos más inquietantes y dolorosos de la historia reciente de Chile. Desde los primeros días, la investigación estuvo marcada por negligencias, como diligencias tardías, pistas no seguidas y testimonios que no fueron profundizados. Con el paso de los años, el caso tomó un giro aún más perturbador cuando comenzaron a surgir antecedentes que vinculaban la desaparición de Ricardo con personas del entorno eclesiástico local, no como una verdad judicial, sino como una hipótesis grave que nunca logró cerrarse. Uno de los nombres que con más fuerza apareció en las hipótesis del caso fue el del sacerdote Risky Rojas Andrade, salesiano y exdirector del Liceo San José, donde Ricardo había estudiado. Testimonios lo situaron en el centro de Punta Arenas la noche de la desaparición, y algunos relatos posteriores señalaron que Ricardo habría sido visto entrando a un vehículo presuntamente vinculado a este entorno. Estas declaraciones no fueron investigadas con la profundidad que el caso ameritaba en su momento, pero lo más inquietante es que, años después, se confirmó que Risky Rojas tenía un historial previo de denuncias por abusos sexuales contra menores, ocurridas en Valdivia antes de su traslado a Punta Arenas. Estos antecedentes fueron reconocidos posteriormente en investigaciones eclesiásticas, pero en 2011, Rojas se quitó la vida, cerrando definitivamente cualquier posibilidad de esclarecer si tuvo o no algún rol en la desaparición de Ricardo. El caso escaló aún más cuando la investigación comenzó a apuntar a posibles encubrimientos institucionales, contexto en el cual aparece la figura del obispo Bernardo Bastres, quien lideraba la diócesis de Punta Arenas durante esos años. Bastres no fue acusado de participar en la desaparición, pero su nombre quedó asociado a una hipótesis de omisiones y silencios frente a denuncias internas. En 2018, tras la crisis de abusos en la Iglesia chilena, el Vaticano intervino directamente, y en diciembre de ese año, el Papa aceptó la renuncia de Bernardo Bastres como obispo de Punta Arenas, alegando razones profundamente personales. Sin embargo, el informe Scicluna, elaborado por enviados del Vaticano, consignó múltiples casos de abusos y encubrimientos dentro de congregaciones salesianas, incluyendo el entorno donde se movía Risky Rojas. Fuentes laicas que participaron en reuniones en Roma, sostienen que la renuncia estuvo directamente vinculada a estos antecedentes. Y es aquí donde surge una de las hipótesis más oscuras y persistentes del caso, la cual sugiere que la desaparición de Ricardo Arex pudiera estar relacionada con una red de abusos protegida por silencios institucionales y que su desaparición haya sido consecuencia de haber visto, sabido o sido víctima de algo que nunca debía salir a la luz. Esta hipótesis nunca fue probada, pero tampoco descartada de forma concluyente, y da la casualidad que la mayoría de sospechosos son de este círculo. Después de más de 2 décadas, la justicia chilena cerró diligencias sin poder establecer qué ocurrió con Ricardo. No hay cuerpo, no hay culpables y no hay verdad judicial, solo un cúmulo de testimonios, antecedentes graves y decisiones tardías que dejaron un vacío imposible de llenar. Ricardo Arex no fue encontrado, y en un caso donde confluye negligencia estatal, abusos eclesiásticos reconocidos y la intervención directa del Vaticano, ese silencio pesa más que cualquier respuesta incompleta. Continuemos al nivel 37. En la noche del 16 de junio de 1985, una médica argentina llamada Cecilia Enriqueta Jubileo, de 39 años, llegó como tantas otras veces para cumplir su guardia al complejo donde también se integraba la colonia Montes de Oca, un enorme predio de asistencia psiquiátrica cerca de la localidad de Torres, provincia de Buenos Aires.
Era una profesional comprometida con sus pacientes, respetada en su entorno y con un historial de servicio en instituciones médicas desde principios de los años 70. Cecilia ingresó al predio del hospital alrededor de las 9:40 de la noche, firmó la planilla de guardia, atendió a varios pacientes, recetó medicamentos y firmó un acta de defunción para una interna que había fallecido esa tarde. Todo parecía normal hasta que, ya entrada la madrugada, la médica se retiró a dormir a la casa médica del centro, y cuando la mañana del 17 de junio llegó, Cecilia no estaba. Su automóvil, un Renault 6, permanecía estacionado donde lo había dejado la noche anterior, pero ella no aparecía por ningún lado. Su expediente personal, su ropa y sus pertenencias no mostraban señales de violencia, ni indicios de huida voluntaria. La desaparición de Cecilia Jubileo sacudió a Argentina, porque era la de una médica que nunca regresó de una guardia rutinaria y de quien no se encontró ni un rastro. La policía y los perros adiestrados rastrillaron cada centímetro de la colonia Montes de Oca, revisaron sótanos, túneles y altillos, abrieron pabellones clausurados, incluso penetraron en zonas pantanosas y ciénagas alrededor del hospital, pero nada. Entre los testimonios que surgieron, dos detalles alteraron por completo la investigación. El primero fue el relato de un Ford Falcón gris que, según un chofer de ambulancia y un camillero, entró al hospital en la noche de la desaparición sin registro oficial de ingreso ni salida clara, y luego salió de forma clandestina, un indicio que quedó en el sumario judicial y nunca pudo explicarse satisfactoriamente. El segundo detalle fueron declaraciones contradictorias de internos y trabajadores, ya que algunos aseguraban haber visto a Cecilia con un paciente, y otros hablaban de ruidos extraños o movimientos sospechosos, pero ninguna de estas versiones aportó evidencia física que pudiera reconstruir lo ocurrido. En los días siguientes, las autoridades encontraron irregularidades graves en la investigación, porque el juez no ordenó asegurar la escena ni preservar pruebas. La habitación de Cecilia en la casa médica fue modificada y pintada apenas se inició la pesquisa, y algunos objetos que podrían haber sido relevantes desaparecieron sin custodia oficial. Todo esto complicó aún más la posibilidad de una reconstrucción clara de los hechos, y desde entonces se han propuesto múltiples hipótesis, pero ninguna concluyente. Algunos sugirieron que Cecilia pudo haber sido víctima de un ataque dentro del propio hospital, un lugar conocido por la desidia, el maltrato de internos y falta de supervisión médica y administrativa. Otros plantearon que pudo haber investigado irregularidades y que esto pudo haberla puesto en peligro, una idea fortalecida por testimonios de cercanos que aseguran que la doctora hablaba de prácticas inquietantes entre pacientes abandonados, aunque nada de esto tiene respaldo documental o judicial verificable. También se habló de versiones más bizarras, desde teorías sobre tráfico de órganos hasta grabaciones atribuidas a sesiones espiritistas que supuestamente mostraban a Cecilia pidiendo que la dejaran en paz, pero estas postulaciones no tuvieron ningún peso en las instancias oficiales y quedaron dentro del terreno de rumores y especulaciones. Hoy, más de 40 años después, la desaparición de Cecilia Jubileo sigue siendo un enigma que no ha sido resuelto, a pesar de los testimonios recogidos, los indicios sin resolver y las contradicciones que quedaron en la historia policial de Argentina. Algunos sostienen que nunca fue investigada con la profundidad requerida, y otros afirman que la ausencia de pruebas claras condenó al caso a la impunidad, pero lo cierto es que nadie pudo explicar qué le ocurrió a Cecilia esa noche. Existen escenarios donde la realidad parece doblarse hasta volverse inexplicable, y la habitación de la pequeña Paulette Guevara Farah, en un exclusivo departamento de Huixquilucan, es uno de ellos. En marzo de 2010, la desaparición de la niña de 4 años, quien tenía dificultades motrices, desató una de las búsquedas más mediáticas en la historia de México. Durante 9 días, su dormitorio fue el centro de una investigación frenética, con perros entrenados que recorrieron cada rincón, peritos forenses que desarmaron la habitación y la madre de la pequeña que concedió múltiples entrevistas sentada, literalmente, sobre la cama de su hija. No había rastros de sangre, ni puertas forzadas, ni registros en las cámaras de seguridad del edificio que indicaran que alguien había sacado a Paulette. La niña parecía haberse desvanecido en el aire dentro de su propio hogar. El giro que paralizó al país ocurrió la noche del 31 de marzo, cuando las autoridades regresaron al departamento para una reconstrucción de los hechos y hallaron el cuerpo de Paulette en el pie de su cama, atrapado entre el colchón y la estructura de madera.
La versión oficial concluyó que se trató de un accidente, donde la niña se habría deslizado por sus propios medios y muerto por asfixia mecánica. Sin embargo, esta explicación, en lugar de cerrar el caso, abrió un abismo de dudas que persiste hasta hoy. ¿Cómo pudieron perros expertos en búsqueda de restos humanos fallar en un espacio tan reducido? ¿Y cómo es posible que ninguna de las personas que durmieron en esa misma cama durante la semana de búsqueda sintiera el olor o el bulto del cuerpo? A esto se sumó un hecho reconocido públicamente por la propia autoridad, y es que los padres y las niñeras incurrieron en declaraciones falsas y contradictorias durante la investigación. A pesar de ello, no se profundizó judicialmente en estas inconsistencias ni se establecieron responsabilidades penales. El expediente fue cerrado como un accidente doméstico, dejando sin respuesta preguntas básicas sobre los tiempos, las omisiones y las fallas en la investigación. Para algunos, el caso de Paulette no es un misterio, sino una tragedia mal manejada, y para otros, es un ejemplo extremo de cómo una investigación puede cerrarse sin que todas las piezas encajen. Lo cierto es que, hasta hoy, el caso permanece marcado por contradicciones que nunca fueron esclarecidas de forma definitiva. En la inmensidad rural de Entre Ríos, Argentina, el silencio del campo suele ser sinónimo de paz, pero en enero de 2002 se convirtió en el cómplice de una desaparición masiva que aún desafía la lógica. José Rubén Mencho Gil, un hombre curtido por el trabajo rural, su esposa Margarita y sus 4 hijos, trabajaban y vivían en la estancia La Candelaria. Eran personas de costumbres fijas, conocidas por su laboriosidad en la localidad de Nogoyá. Sin embargo, un día, la familia simplemente dejó de ser vista. Lo que eleva este caso a un enigma único en la historia criminalística argentina es el escenario casi intacto que dejaron atrás, porque cuando los familiares lograron entrar a la vivienda meses después, encontraron la mesa servida, la ropa recién lavada aún colgada en las sogas y los documentos y ahorros de la familia en sus cajones. No hubo una huida planificada, no faltaba un solo par de botas de trabajo ni herramientas, fue como si la familia entera se hubiera desvanecido en un parpadeo, dejando su vida en pausa para siempre. La investigación judicial comenzó con un retraso imperdonable de casi medio año, lo que permitió que cualquier rastro biológico fuera borrado por el clima y el movimiento de la estancia. Con el tiempo, Alfonso Guete, el dueño de la propiedad y patrón de los Gil, se convirtió de inmediato en la figura central de todas las sospechas. Alfonso mantuvo una frialdad total ante la desaparición de la familia, y además de que sus versiones eran contradictorias, llegando incluso a decir que los Gil se habían ido a buscar trabajo a otra provincia o al extranjero, pero eso no convenció a nadie. Y por si fuera poco, Alfonso Guete también mandó a pintar las paredes y cementar los pisos poco después de que los Gil desaparecieran, lo que borró cualquier rastro biológico que pudiera haber existido en las superficies. Se han planteado diversas hipótesis, desde un asesinato múltiple por un conflicto salarial hasta un oscuro ajuste de cuentas, pero la ciencia forense se ha estrellado contra un muro, ya que a pesar de las excavaciones masivas en pozos, campos y montes de la estancia, la tierra se ha negado a entregar un solo indicio. Y peor aún es que, Alfonso Guete murió en un accidente vial en 2016, quizá llevándose un secreto que parece haber quedado sellado bajo tierra. Creo que estamos de acuerdo en que resulta extremadamente difícil explicar la desaparición simultánea de 6 personas sin que aparezca un solo rastro, y eso convierte la ausencia de los Gil en un caso súper extraño que aún retumba en los campos de Entre Ríos. La madrugada del 4 de marzo de 1946, mientras Brasil celebraba el carnaval, João Prestes Filho regresó solo a su casa en la zona rural de Aracarihuama, en el estado de Sao Paulo. Su esposa no estaba porque había salido a visitar a unos familiares, por lo que la vivienda estaba completamente a oscuras cuando entró, y nada parecía fuera de lugar. Pero poco después, João relató que una luz repentina, intensa y cegadora llenó la habitación. No escuchó explosiones ni vio llamas, pero el calor fue inmediato y devastador, como si su cuerpo hubiese sido expuesto a una energía insoportable. El dolor fue tan extremo que perdió el control de sus manos, y aún así, logró abrir la puerta con los dientes y salió descalzo, corriendo en la noche y gritando desesperado.
Consiguió llegar hasta la casa de su hermana y allí fue visto por su primo, Virgilio Francisco Alves, quien describió su estado como aterrador porque Joao estaba pálido, con la piel blanquecina y visiblemente dañada, como tostada, aunque no había olor a quemado. Incluso su ropa y su cabello estaban intactos, sin señales de incendio, lo que ya de por sí era extraño. Poco después, Joao se desplomó y fue trasladado de urgencia al hospital de Santana de Parnaíba, pero con el paso de las horas, su condición empeoró de una forma que dejó impactados a médicos y testigos. Según relatan, la piel de Joao comenzó a desprenderse de su cuerpo, especialmente del rostro, el pecho, las manos y los pies. La carne se separaba en fragmentos, como si se estuviera derritiendo lentamente, dejando los músculos expuestos, y a pesar de la gravedad de las lesiones, no se encontraron signos de fuego, combustible ni quemaduras convencionales. 9 horas después de su ingreso, Joao Prestes Filho murió. La autopsia confirmó quemaduras de tercer grado, pero no halló rastros de queroseno, electricidad ni ningún agente químico conocido. Tampoco había hollín ni daño ambiental en la casa donde todo comenzó, y su cabello, la ropa y los objetos cercanos permanecieron intactos, algo incompatible con una fuente térmica común capaz de causar semejante destrucción en el cuerpo humano. El caso nunca fue aclarado y con el paso del tiempo surgieron distintas interpretaciones. Algunos hablaron de combustión humana espontánea, otros sugirieron una descarga energética desconocida, y en las zonas rurales, muchos lo asociaron al Boitatá, la serpiente de fuego del folclore brasileño, una entidad que castiga con una luz abrasadora sin dejar llamas visibles, pero nada conseguía explicarlo. Décadas más tarde, un sepulturero del cementerio donde fue enterrado Joao, aseguró haber visto un objeto luminoso con forma de sombrero suspendido sobre el lugar, un detalle que añadió una capa más de inquietud al relato. Hoy, el caso de Joao Prestes Filho permanece como uno de los episodios más perturbadores y difíciles de clasificar de la historia brasileña. Sigamos al nivel 38. En la historia de los avistamientos ovni en Latinoamérica hay casos discutidos, exagerados y otros directamente descartados, pero el de Trancas no encaja en ninguno de esos grupos, y por eso más de 60 años después sigue siendo incómodo. La noche del 23 de octubre de 1963, en una finca rural de Trancas, Tucumán, la rutina se rompió de forma abrupta en la casa de la familia Moreno, donde una joven empleada llamada Dora Martínez Guzmán, interrumpió lo que estaba haciendo diciendo que no iba a lavar los platos porque habían luces extrañas en el patio. Yoli Moreno y su hermana argentina salieron junto a ella para ver qué ocurría, y en el exterior, frente a la finca, se encontraron con un objeto luminoso suspendido en el aire, y no era el único. Según el testimonio de Yoli, 5 objetos similares se encontraban alineados sobre la vía del tren cercana, aparentemente interconectados, y un sexto estaba casi frente al portón de la finca. De la parte inferior del objeto cercano parecía desprenderse algo similar a nieve, mientras que entre los otros se distinguían siluetas que iban y venían, como si se desplazaran de uno a otro. La primera impresión no fue que se tratara de algo extraordinario, sino de un posible accidente ferroviario. Pero esa idea se desvaneció rápido, porque los objetos no hacían ruido, no se movían como aeronaves conocidas y permanecían inmóviles iluminando el lugar con una luz intensa y constante. El ambiente se volvió pesado, tanto que los animales estaban alterados y el miedo empezó a imponerse. Y entonces ocurrió lo más aterrador, porque desde uno de los objetos surgió un haz de luz directa que impactó contra Dora y Argentina, arrojándolas violentamente al suelo. Dora sufrió quemaduras visibles en el rostro y en un brazo, y tuvo que ser trasladada e internada en el hospital de Trancas. Tras varios minutos, los objetos comenzaron a desplazarse lentamente, siguiendo la geografía del terreno, hasta perderse en dirección al Cerro Medina. Con la llegada del día, el lugar mostró señales extrañas, por ejemplo el pasto apareció quemado y durante un largo tiempo no volvió a crecer con normalidad. Además en el terreno se encontraron pequeñas esferas blancas, similares a bolillas, dispersas en el área donde habían estado los objetos. El caso fue denunciado formalmente, habiendo declaraciones policiales, registros periodísticos y seguimiento por parte de investigadores, sin embargo, nunca se estableció una explicación oficial concluyente.
No se atribuyó a aeronaves conocidas, maniobras militares ni a fenómenos naturales habituales, y con el paso de las décadas, el caso de Trancas no fue desmentido de forma categórica, pero tampoco explicado. Hay ciudades que cargan con historias incómodas, relatos que no aparecen en los libros escolares ni en los informes oficiales, pero que sobreviven en la memoria colectiva porque nunca fueron explicados del todo. En Cali, durante los años 60, uno de esos relatos tomó forma bajo un nombre inquietante, el monstruo de los mangones. No se trató de un crimen aislado ni de un solo cuerpo encontrado por casualidad, fue una secuencia de hallazgos que, con el tiempo, empezó a dibujar un patrón perturbador. A partir de 1963, comenzaron a aparecer cuerpos de niños y adolescentes en terrenos baldíos, solares abandonados y zonas conocidas popularmente como mangones, que básicamente son esos espacios vacíos entre barrios, lugares sin vigilancia y lejos de miradas constantes. Los cuerpos no solo estaban sin vida, muchos presentaban signos claros de violencia, como mutilaciones, heridas punzantes y rastros que sugerían tortura. De hecho, algunos informes de prensa de la época mencionaron un detalle particularmente inquietante, que en varios cuerpos se encontraron perforaciones provocadas por objetos finos similares a agujas, en zonas vitales como el pecho. En otros casos, los forenses hablaron de una pérdida anormal de sangre, lo que alimentó versiones cada vez más oscuras sobre lo que realmente estaba ocurriendo. La edad de las víctimas, la repetición del escenario y la brutalidad de los hallazgos provocaron pánico social, así que la prensa bautizó rápidamente al responsable como el monstruo de los mangones, no porque se conociera su identidad, sino porque nadie lograba explicar quién podía cometer crímenes así sin dejar rastro. Las autoridades iniciaron investigaciones, pero el contexto jugaba en contra con zonas marginales, registros incompletos, presión mediática y una ciudad que crecía más rápido de lo que podía controlarse. En algunos momentos, incluso surgieron explicaciones oficiales contradictorias, como la posibilidad de que ciertos cuerpos hubieran sido trasladados desde otros lugares, o que no todos los casos estuvieran conectados. Sin embargo, para la población, el miedo era real y los hallazgos continuaron de forma intermitente durante varios años. Y con el tiempo, el caso empezó a desdibujarse entre rumores y silencios, algunos diciendo que era un solo asesino, otros decían que eran varios responsables, o incluso el mito de que era un vampiro, pero ninguna versión logró sostenerse con pruebas concluyentes. Lo único que quedó claro fue que hubo una serie de asesinatos de menores en Cali, con similitudes inquietantes, y nadie pudo explicar quién fue el responsable ni por qué ocurrió. Costa Rica suele ser un paraíso natural, pero hay lugares donde la selva no devuelve respuestas, y el caso de David Gemofarb es uno de los ejemplos más inquietantes de eso. El 11 de agosto de 2009, David Gemofarb, un estudiante de posgrado de 28 años originario de Chicago, llegó al parque como uno de los cientos de visitantes de ese día. Poco antes de las 10 de la mañana, entró a la caseta de información turística y escribió su nombre en el libro de visitas. En español, le explicó al guardabosques que planeaba recorrer un circuito sencillo de 3 kilómetros conocido como Las Pailas, un sendero corto y bien marcado que bordea fumarolas, pozas de lodo hirviente y actividad volcánica superficial. David salió de la caseta, cruzó un puente peatonal de madera sobre el río Colorado, y nunca volvió. Su vehículo de alquiler quedó estacionado en el parque, y dentro estaban sus maletas, su pasaporte, dinero en efectivo y todas sus pertenencias. No llevaba equipo de campamento ni provisiones para una caminata larga, solo su cámara y algo de agua, nada que indicara que planeara desaparecer. Cuando no regresó, se activó una de las búsquedas más grandes registradas en la zona, con guardaparques, policías, rescatistas y voluntarios que rastrearon senderos, barrancos y zonas volcánicas. La familia de David incluso contrató una empresa privada que sobrevoló el parque con sensores térmicos avanzados, capaces de detectar la firma de calor de un ser humano bajo la vegetación densa, pero no se detectó absolutamente nada. El parque, además, es un volcán activo, y bajo su superficie existen grietas profundas, cavidades ocultas y emisiones de gases tóxicos que pueden matar en minutos.
Una caída en una fisura o una zona de gases podría explicar una desaparición total, pero incluso esa hipótesis no termina de cerrar, porque nunca se encontró evidencia física de un accidente. Además, con el paso de los días, surgió un detalle inquietante que nunca fue aclarado del todo. El padre de David confirmó que el proveedor telefónico en Estados Unidos registró que el celular de su hijo se conectó a una torre de telefonía días después de su desaparición. La señal no provenía del interior del volcán, donde no hay cobertura, sino de una zona con acceso a red celular. Sin embargo, en 2009 la tecnología de rastreo GPS era limitada y, sumada a trabas burocráticas entre países, impidió localizar el punto exacto, así que el teléfono nunca fue recuperado y nunca se estableció quién lo tenía ni desde dónde se produjo esa conexión. A pesar de la magnitud de la búsqueda y de los años transcurridos, el caso nunca fue resuelto. No se determinó si David murió en el volcán, si fue víctima de un crimen, o si logró salir del parque sin dejar rastro. Además, el sendero que eligió era corto, turístico y transitado, lo que hace su desaparición aún más inquietante. Y descendemos al nivel 39. Y si hablamos de desapariciones en Latinoamérica que han dado de qué hablar, la de Jorge Matute Jones es una de esas que, más de 2 décadas después, sigue sin encajar del todo. No porque falten investigaciones, sino porque los hechos conocidos no logran formar una historia coherente. Jorge tenía 23 años y era estudiante universitario, y la noche del 19 de noviembre de 1999 salió con amigos a la discoteca La Cucaracha, ubicada en el sector del Puente Yacolén, en el área metropolitana de Concepción. Era un local frecuentado por jóvenes, pero situado en una zona aislada, poco iluminada y rodeada de terrenos amplios. Dentro del local, en algún momento de la noche, Jorge se separó del amigo con el que había llegado. Esa separación, el último punto claro de su recorrido, nunca terminó de explicarse del todo y, con los años, se convertiría en uno de los focos de duda pública, pero desde ese momento, Jorge simplemente desapareció. Cuando se dio aviso, las búsquedas se concentraron de forma lógica en el entorno inmediato, es decir, los alrededores de la discoteca, sectores cercanos al puente Yacolén, caminos secundarios, matorrales y zonas ribereñas próximas al río Biobío en el área urbana de Concepción. Incluso se utilizaron perros rastreadores, pero no se encontró nada, y eso, para los investigadores de la época, era una conclusión evidente: Jorge no estaba en esa zona. Sin embargo, acá viene lo raro, porque años después, en febrero de 2004, sus restos óseos fueron hallados a orillas del río Biobío, pero no cerca del lugar de la desaparición. Aparecieron en el kilómetro 22,6 de la Ruta de la Madera, camino a Santa Juana, en un tramo rural, aislado y boscoso, una distancia que, entre el punto donde Jorge fue visto por última vez y el lugar del hallazgo, es de más de 20 kilómetros por carretera. Lo perturbador no es solo la distancia, sino que ese sector específico ya había sido rastreado minuciosamente por policías y bomberos durante los primeros meses de búsqueda sin encontrar rastro alguno. Este detalle lo cambia todo, porque el cuerpo no apareció cerca de la discoteca, sino en una zona donde Jorge no tenía cómo llegar por sus propios medios en ese contexto, y que además, ya había sido declarada como limpia por los investigadores años atrás. Y eso abre la inevitable pregunta que muchos se hacen: ¿cómo llegó hasta allá y por qué apareció justo en ese momento? Pero eso no es todo, ya que la causa de muerte terminó de profundizar el enigma. Jorge murió por intoxicación con pentobarbital, un barbitúrico de uso médico o veterinario, difícil de conseguir y ajeno al ambiente recreativo. No hubo señales de que él consumiera esa sustancia por cuenta propia, y tampoco hubo indicios de auxilio médico ni de denuncia posterior. A partir de ese punto, el caso se llenó de vacíos porque, sí, hubo investigados, procesos judiciales y conclusiones parciales, pero nadie fue condenado por la muerte de Jorge. El amigo que lo dejó solo habló con los años, dio entrevistas y entregó su versión, pero su relato nunca logró disipar por completo las dudas sociales. Para muchos, no se trataba de acusarlo, sino de una sensación persistente de que faltaban piezas, y en la comunidad comenzó a circular una idea incómoda, no como certeza, sino como pregunta. Si la muerte fue accidental, ¿por qué usar una droga tan específica? ¿Por qué no pedir ayuda?
¿Y por qué el cuerpo terminó a más de 20 kilómetros del lugar donde todo comenzó? La justicia logró establecer cómo murió Jorge Matute Jones, pero lo que nunca pudo establecer fue qué ocurrió realmente esa noche, ni quién tomó las decisiones que explican el silencio, el traslado y el tiempo. Por eso, su caso sigue siendo uno de los misterios sin resolver más inquietantes de Chile, y dentro de la percepción social, una hipótesis recurrente es que Jorge pudo haber visto, escuchado o presenciado algo que no debía, como una situación irregular o personas que jamás debieron ser expuestas. Y no hay pruebas de ello, pero el encubrimiento posterior y el traslado del cuerpo alimentan esta sospecha. Y ahora vamos a Panamá, porque aunque este es un caso conocido por muchos, sigue siendo, hasta hoy, uno de los misterios más perturbadores y difíciles de encajar de todo el país. El 1 de abril de 2014, Chris Kramers y Lizanne Fron, dos jóvenes holandesas de 21 y 22 años, salieron a hacer una caminata por el sendero El Pianista, cerca de Boquete. Era un plan simple, unas horas de excursión, algunas fotos y volver antes del atardecer. Llevaban una mochila, un teléfono Samsung, un iPhone, una cámara digital y poco más, y como podrás notar, no estaban equipadas para una travesía larga ni peligrosa, pero nunca regresaron. Las primeras horas no levantaron alarmas, porque no era raro que turistas se retrasaran, pero al pasar los días, la preocupación se transformó en una búsqueda masiva con policías, guías locales, voluntarios, helicópteros y perros rastreadores que recorrieron la zona, y aún así, no se encontró ningún rastro claro. Lo inquietante comenzó semanas después, el 14 de junio, cuando una mujer indígena encontró una mochila a la orilla de un río, inusualmente preservada para el entorno y a varios kilómetros del sendero original. Dentro estaban los teléfonos, la cámara, dinero y lentes de sol, todo en buen estado, seco, como si hubiera sido colocado allí deliberadamente, no arrastrado por la corriente y tampoco dañado por la selva. Cuando los peritos revisaron los dispositivos, el caso dejó de parecer una simple desaparición. Los registros mostraban múltiples intentos de llamadas de emergencia en los días posteriores a la caminata, y hasta ahí, todo podría encajar con una situación de pérdida. Pero luego apareció algo más extraño, porque el iPhone de Chris registró actividad un total de 77 veces durante los días que estuvieron desaparecidas. Lo perturbador es que, a partir del quinto día, el teléfono se encendía y se apagaba constantemente, pero ya nadie introducía el código PIN. Se quedaba en la pantalla de bloqueo, como si quien tuviera el celular en sus manos no conociera la clave o ya no fuera capaz de marcarla. Si ambas estaban conscientes y juntas, ¿por qué dejaron de introducir el código correcto? Y si ellas ya no estaban en condiciones de hacerlo, ¿quién era el que seguía encendiendo ese teléfono una y otra vez? La cámara digital fue todavía peor, porque en ella había fotos normales del primer día, como paisajes, sonrisas o el sendero. Pero después, el 8 de abril, aparecieron más de 90 fotos nocturnas, tomadas en plena oscuridad, sin un propósito claro, desde imágenes del suelo, ramas, una bolsa plástica, un palo con papeles y fragmentos del entorno, como si alguien intentara iluminar la selva o señalar algo desesperadamente. Y en medio de esa secuencia hay algo súper extraño, y es que la foto número 509 no existe. No está dañada y no está corrupta, simplemente no está. La numeración salta directamente de la 508 a la 510, y eso, para una cámara de ese modelo que no permite saltarse un número al disparar, es raro. Peritos y analistas independientes intentaron recuperarla sin éxito, y casualmente, su ausencia ocurre justo en el punto donde el registro pasa de la normalidad al caos. Meses después, el misterio se volvió aún más oscuro cuando se hallaron restos humanos dispersos a lo largo del río. Había un zapato con un pie dentro, huesos aislados, y fragmentos que, según los análisis, pertenecían a Chris y Lizanne, pero el estado de los restos no coincidía entre sí. Los huesos de Chris estaban extraordinariamente blancos, casi como si hubieran sido tratados o sometidos a un proceso poco habitual para una selva húmeda y cerrada, donde el suelo ácido suele oscurecer los restos. Y por el contrario, los restos de Lizanne aún conservaban tejido orgánico adherido. Dos cuerpos, misma zona general, y dos procesos de descomposición radicalmente distintos. Los forenses no encontraron marcas claras de violencia, ni cortes, ni señales definitivas de depredadores,
pero tampoco pudieron explicar con certeza por qué uno de los cuerpos parecía haber pasado por un proceso tan diferente al otro. Al final, la conclusión oficial habló de un accidente en la selva, pero esa explicación nunca logró cerrar todas las preguntas. Creo que estamos de acuerdo en que la TAM tiene los misterios más inquietantes y perturbadores. Es por eso que si te gustó y quieres ver más entregas, entonces déjame tu pulgar arriba y comenta qué caso conoces que debería aparecer en próximas partes. Y si no quieres perderte esos próximos videos, te invito a suscribirte y activar la campanita, de esa forma YouTube siempre te avisará cuando subo nuevo video. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar al final, espero que esta entrega haya sido de tu total agrado. Nos veremos muy pronto en un próximo enigma, esto fue el laberinto del misterio, hasta pronto.